Buenas tardes. Добрый вечер. Eh, Soy Jorge Soler, el consejero cultural de la Embajada de España en Moscú, y hoy vamos a tener un acto importante dentro del conjunto de actos culturales online que estamos desarrollando dentro del programa Ventana de la ECID, que pretende difundir contenidos culturales e industrias culturales españolas en el mundo a través de contenidos online. En el acto de hoy que desarrollamos la Embajada y el Instituto Cervantes de Moscú, va a tener dos protagonistas. El primero, el Museo del Prado, que todos ustedes conocen, un símbolo de la cultura española, un museo que cumple 200 años. Como saben, el proyecto del museo fue aprobado en época de Carlos III y su construcción se produjo en los reinados de Carlos III y Carlos IV y se inauguró el 19 de noviembre de 1819, siendo su proyecto original del arquitecto Juan de Villanueva. Es un museo de tremendo éxito mundial. En 2019 tuvo más de 3 millones de visitantes y Salvador Dalí, que era un enamorado del Museo del Prado y que tuvimos la ocasión hace poco en Moscú de ver una muy buena exposición organizada en el Museo Manège, dijo que incontestablemente es el mejor museo de pinturas antiguas del mundo. Pero opiniones sobre el Museo del Prado hay muchísimas, y muchos artistas e intelectuales españoles, gente de la cultura, han estado enamorados de este museo. El segundo protagonista de este acto es una película, ¿Quién habla de vivir, sobrevivir en el Prado?, realizada por El Instante Fundación, y hoy tenemos con nosotros a su directora, Cristina Pons, acompañada del director de cine, José María Sicilia, que nos van a hablar sobre esta película y que nos van a hablar también de algunas impresiones suyas sobre el Museo del Prado. La película ha sido especialmente reelaborada, casi diría para Rusia, y es un documental de ficción que recoge las peripecias de una serie de personajes vivos que ofrecieron por sorpresa un espectáculo a los visitantes del Museo del Prado el Día Internacional del Teatro. La película es de 2019 y yo creo que les va a ser de máximo interés. Y también Tatiana del Instituto Cervantes nos va a dar una novedad importante, que es la apertura, la inauguración del canal YouTube del Instituto Cervantes. Espero que este acto les guste, sea de su interés, y sin más voy a dar la palabra a Cristina Pons. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos muy contentos de participar en el Instituto Cervantes de Moscú, y además con una obra de la que nos sentimos especialmente satisfechos. Desde el instante teníamos una gran ilusión. Desde que nació en el 2017, uno de nuestros objetivos era entrar en los museos, en los grandes museos. Era una palestra, un ring muy especial para que un artista contemporáneo, como se considera el instante, pudiera entrar con sus colaboradores pues hacer una acción, en este caso de tipo performativo, que es lo que vamos a ver, o el resultado de lo que pasó entonces. Yo particularmente recuerdo el Museo del Prado. Realmente no tengo recuerdos porque es que está unido a mi persona desde mi infancia, acompañando a mis padres, que a su vez acompañaban a sus amigos, y luego posteriormente tuve ocasión de trabajar organizando actividades de música sobre la luz, sobre el retrato, siempre como diletante, luego profesionalmente, pero realmente la oportunidad que nos ofreció Acción Cultural Española y el Museo del Prado, de la mano de porque le pusimos una propuesta que nos permitió entrar en el museo a partir de una obra de Cervantes que era Persiles y Sigismunda. Esta obra de teatro, que en principio fue un proyecto con la Abadía,
y el Museo Reina Sofía nos hizo elaborar una serie de sketches que nos permitía volver a entrar en el Museo del Prado ofreciendo un itinerario muy específico en torno a unos cuadros. Pero de eso ya hablaremos cuando se vea la película y se entienda en qué consistía nuestra acción. A mí hay una cosa que sí quería comentar del museo, tal vez dada mi formación, y es que cuando se habla del museo todos evocamos sus grandes cuadros, la escuela italiana, la escuela española, la escuela flamenca, pero yo quería simplemente dejar como apunte dos obras que llegaron de rebote al museo y que no son para nada muy visitadas, pero para mí forman como la base armónica, que es por un lado los frescos de San Baudelio de Berlanga del siglo XI y luego una escultura maravillosa de la colección de Cristina de Suecia que es la Ariadna dormida. Quiero decir simplemente este apunte porque la posibilidad del museo es tan amplia. Somos muchos, como decía Jorge, los que estamos enamorados de ese museo y pertenece en mi caso a mi territorio muy personal, a un territorio mío que ahora pues tuve ocasión luego de abrir como si fueran los salones de una gran casa, pero en este caso hemos podido entrar y dejar una huella a través de la película, que es lo que realmente nos motiva, haber insuflado una vida extraña, inesperada al museo. José María, pues no sé, si queréis pasamos a ver la película y luego pues podemos entrar a debatir o a contestar las preguntas que nos hagan los asistentes. Ah, mira, ahora parece que ya estamos. Espera, Gonzalo. Ahora... Ah. Of your
El esqueleto de los desnudos competidores. Luz de mis huesos.谈到两会的热点，我想谈一个老常态现象，那就是这个中央政府强调的这个热点和老百姓关心的热点，它总是对不上号。这一次新华社做了调查，在网上，调查结果是，强调当局关心的热点是这个依法治国，还有这个国家主席跟总理之间本来应该是很密切的，可是在这个会上，他们俩之间几乎完全没有。应该是这样，因为两会前刚好发生了任志强开炮和任志强遭围攻的事件，这件事情给两会投下了震撼弹。Nos han borrado. ¿Dónde vamos a acabar? Untuk
todos queremos que este tipo de iniciativas se hagan en el Museo del Prado y se repitan en el Museo del Prado. Esto es la experiencia piloto. Es decir, todos tenemos una enorme responsabilidad, todos tenemos una enorme responsabilidad. Si esto mañana sale mal, no se volverá a hacer una experiencia de microteatro ni nada por el estilo. Estamos todos tenemos que impulsar este tipo de iniciativas. Entonces, lo que os voy a decir ahora no es una bobada, no es algo de, bueno, dice este tío pesado y mañana hacemos lo que nos dé la gana. No. Esto es instrucciones de obligado cumplimiento. No me gusta hablar así, pero permitidme que lo haga para entenderos, para que entendáis que lo que estoy diciendo es serio. En serio, porque estamos en el Museo del Prado. En primer lugar, esto es una cosa solo para vosotros dos, para Cristina y para José María. Mañana no podemos entrar 51 personas, lo siento mucho. El equipo tiene que estar reducido a lo que sabíamos, que no son 51 personas, creo que eran 34. De 34 a 51 hay una persona. Lo siento mucho, pero mañana el equipo tiene que estar reducido a lo que se había comprometido. Punto número 1. Punto número 2. Yo creo que esto va a funcionar, y esto se nos tiene que meter a todos en la cabeza, si todos somos extraordinariamente disciplinados. ¿Qué significa eso? Que las instrucciones que ha dado Cristina se tienen que llevar a cabo, a la práctica, pero absolutamente a rajatabla. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues el sentido es múltiple. En primer lugar, que la duración del microteatro sea la estimada, más o menos 15 minutos, y no, evidentemente es el primer ensayo, lo entiendo perfectamente, no la hora que hemos utilizado, tiene que ser 15 minutos. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. En primer lugar, porque esto es importantísimo, por favor, nos lo tenemos que meter todos en la cabeza. Este espectáculo de microteatro tiene que ser compatible con la visita de los visitantes. Los visitantes tienen que llegar aquí, descubrir que hay algo nuevo, algo interesante y disfrutarlo. En el momento en que empezamos a perturbar la visita, estamos haciendo algo que pues no se puede repetir. Porque lo importante, lo que la gente viene a hacer aquí es visitar el museo, no atender a una obra de microteatro. Esto es una además que ofrecemos, que es fantástico y del que todos queremos, pero que es una además. Hay gente que le va a apetecer y se nos va a pegar, ahora hablamos de eso, y hay gente que no le apetecerá nada y se irá, y bueno, perfecto, no pasa absolutamente nada, asumimos eso. Entonces, primer punto, por favor, una absoluta disciplina. Es decir, las instrucciones son de obligado cumplimiento, no es que a mí me apetece, no, es que hay que hacerlo, hay que hacer exactamente lo que se nos pide que hagamos, todos. Entonces, el recorrido, por favor, de acuerdo con las instrucciones de Cristina, y luego cuestiones muy prácticas. Para esta noche y para mañana, pero sobre todo para esta noche, por favor, las formaciones que no están autorizadas por los dos responsables, por favor, no se pueden hacer. En el Museo del Prado no está permitido ni tomar fotos ni tomar vídeo, solo las personas que están autorizadas para ello. En segundo lugar, los pasos de las salas, los habéis visto, en el Museo del Prado, esto es un palacio histórico, es un edificio histórico, es el edificio que es, son muy estrechos. Por favor, no os paréis en los pasos, entre una sala y otra. Son 2 metros y pico. Si hacemos eso, la gente no puede circular por el Museo del Prado. Y estamos andando por el corazón del Museo del Prado, por la galería central, por las salas de Velázquez. Es decir, no nos podemos parar donde nos apetezca, tenemos que pararnos donde nos dicen que nos paremos y que circulemos. Más cosas importantes.
Bueno, y como hemos anunciado ya, esta película, entre otras cosas, es el momento de lanzamiento del canal YouTube del Instituto Cervantes, donde ya tenemos subido un magnífico curso sobre las obras de Goya, que ha impartido Virginia Albarrán, la experta del Museo del Prado. Esta película estará en nuestro canal YouTube durante un mes y también todas las actividades que hacemos junto con la Embajada y el Instituto Cervantes en el marco del programa Ventana, todos estarán en el canal YouTube del Instituto, que ahora se convierte en una gran herramienta para difundir las actividades de la Embajada de España y del Instituto Cervantes fuera, digamos, del mismo horario de cuando la actividad se ve. Entonces creo que ha sido una película que necesita cierta explicación, ya que la hemos visto, y pasamos otra vez la palabra a Cristina Pons y a José María. Bueno, es, como dije antes, inesperada. Nosotros inicialmente Persiles y Segismunda fue el gancho que nos sirvió para elaborar esta performance. Eran 4 pinturas que eran las que anclaban de alguna manera el itinerario. Y ese recorrido empezaba bajo la estatua de Pompeyo Leoni del Carlos V. La idea era sumar toda una serie de colaboradores que entraron gracias a esta acción en el Museo del Prado. De hecho, la música que se oye, por ejemplo, es una sintonía que se pidió a Tomás Marco, que es uno de los grandes compositores españoles. Las personas que actuaron pues estaban desde Soledad Cardoso y Javier Mendoza, que son unos excelentes soprano y barítono. El acompañamiento de cámara son alumnos de la Escuela Reina Sofía. Ellos cantan frente al primer cuadro, que era el Adán y Eva de Tiziano y de Rubens. Luego se invitó también a Santiago Auserón, que juglarescamente canta delante del cuadro de Guido Reni, Hipomenes y Atalanta, y da pie a que ahí surge una bailarina, que es Mónica García, que deambula como una nueva Salomé ante el cuadro de la degollación del Bautista de Bartolomeus y cruza en la Sala de las Meninas hasta llegar a las hilanderas, donde Juan Navarro Valdebec hace una pequeña intervención, sobre la luz y el movimiento en las hilanderas. Allí se encontraba con una performance que es Fátima Miranda, que a su vez da pie a una silbatriz, que es Marisa Pons, bueno, pues que interpreta el Love Boat. Nosotros interpretamos o quisimos entender que la película, como también lo era Persiles y Segismunda, es una boat movie, es un recorrido por diferentes islas donde pasan cosas. De ahí que unos bodybuilders son los remeros que van uniendo las diferentes historias. Esta película, que ahora hablará José María Sicilia de ella, o la acción, más bien dicho, la acción tuvo una historia posterior, que es lo que se cuenta en los diferentes anexos que también forman parte de la película. Y es que sin mayor explicación, esta película no aparece ya, formaba parte de los actos del bicentenario del Museo del Prado, pero desapareció de la página web, sin que nosotros todavía podamos saber a qué fue debido. Bueno, yo quería decir que el autor de esta película es la Fundación El Instante. La Fundación El Instante es una fundación que tiene como objetivo reflexionar sobre el qué nos pasa.
Es decir, cuando se empezó esta historia en el Prado, este asunto, el objetivo era hacer lo que fuese Persiles, que fuese cualquier otra cosa, Caperucita Roja, era igual. Lo importante era que se produjese algo y que eso fuese reflexionado y transmitido después, posteriormente. Se eligió Persiles y Sigismunda, obviamente porque estaba Cervantes y era, entre comillas, más fácil de que aquello tuviese una acogida en el Prado. Pero no era la idea, esos son materiales de trabajo. O sea, para mí siempre fueron materiales de trabajo, podían haber sido otros. Y después había una serie de observadores o de escritores o de gente que tomaba notas de lo que estaba pasando, que eran los directores, que eran, etcétera, etcétera. Y después hubo una reflexión posterior de todo eso, de otra gente que se fue añadiendo a la reflexión. Quiero decir que lo que ocurrió en el Prado no era una anécdota, era un material de trabajo, como si hoy hacemos un cierto tipo de cocido y metemos cebollas, nabos y zanahorias y mañana metemos otra cosa, ¿qué más da? O sea, lo interesante es lo que sucede y lo que queda de todo ello. Y esto fue la historia. Las reacciones que ocurrieron en el Prado dieron pie a lo que ocurrió después. O sea, que la película fue lo que fue después, aunque la película, realmente la historia interesante es lo que ocurre después, cuando todo se ha acabado. Y lo que está ocurriendo todavía, puesto que todo esto sigue en proceso. O sea, la reflexión sigue abierta porque seguimos trabajando sobre lo que ocurrió. Porque las cosas nunca dejan de pasar, nunca dejan de ocurrir. Tenemos una pregunta. ¿Quién fue la persona que escogió las obras del Museo del Prado para la interacción? Si ha habido algún guión previo o quién realmente ha ideado, digamos, este guión de desplazamiento por las obras del Prado. Estamos dando siempre, es como si usted a un pintor le preguntase cuál es la técnica que ha utilizado y qué colores ha cogido. O sea, yo le puedo decir que son el rojo, el negro, el blanco, pero no tiene ningún interés. El pintor ha podido coger el amarillo, el verde y el ocre y hacer otro cuadro. O sea, no tienen mucho interés. Tiene una razón de ser, por supuesto que hay una razón. Hay una razón de que se escogiesen más o menos esas obras o esa gente, pero que no tienen realmente la mínima importancia. O sea, no miremos tanto lo que pasó en el Prado en cuanto que el recorrido de ese Persiles y Sigismunda, que ya digo, que vuelta a ver, que es como una trampa, quizás, que la reflexión que ocurre después. ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasa? Usted va al Prado y ve obras. ¿Qué cuadros vio? Pues a lo mejor ya ni se acuerda. Tanta gente entra en el Prado y no saben ni lo que vieron. Pero lo que ocurre es lo que ocurre después. ¿Qué ocurre después en su vida? A mí me interesa más eso que lo que veo en el Prado. No sé si me explico. O sea, pero si quiere que le cuente quiénes eligieron esas obras o quién eligió esa historia, fueron un concurso de azares y circunstancias que se fueron dando sin que uno lo quisiese realmente. De hecho, que se fuese Persiles y Sigismunda fue una cuestión de azar, porque en aquellos días tuvimos trato con el Museo de Abadía, con el Teatro de Abadía, para reflexionar sobre esa obra. ¿Sí? Nada más, nosotros estábamos reflexionando sobre otro teatro, otra obra, que no hubiera podido entrar en el Prado, por supuesto. Nosotros pensábamos no hubiera podido entrar en el Prado, esta sí. Entonces ocurrió eso. Después, ¿qué haces? Es una historia de una pareja, la de Persiles, pero por atenerse a un discurso que tenga un sentido. Es una pareja que hace un viaje y se quiere casar en Roma. Bueno, pues cojamos una pareja. Si usted entra por la sala alta de Goya, pues lo primero que se va a encontrar a mano izquierda es una pareja, que son Adán y Eva. Perfecto. Tiziano. Tiziano es como un poco el papá del Museo del Prado. Por eso lo han puesto en la zona, en la entrada de la galería central. O sea, hay un orden en el Prado siempre.
hay una razón, o debería haber una razón, de por qué un cuadro está aquí y no está allá. Ahí está el origen, la creación. Están las dos copias. Hay una cosa muy importante que es que en ese espacio de 4,5 metros lineales hay una obra de Tiziano, que es Adán y Eva, y una obra copia de Rubens de la misma obra. Es decir, que la función del Prado era una función de copiar, de enseñar, de educar a los artistas del futuro. Es una función que dejó de tener hace ya muchísimos años. Probablemente los últimos que harían cosas de este tipo pues eran gente como Rosales o como Fortuny. Después, cero, porque nadie ha entrado allí, porque no ha habido normas o prácticas de transmitir o de estudiar en este museo. Solamente se dejan a los copistas, pero también era copista Rosales, también era copista Fortuny, también era copista Rubens, también era copista Goya de Velázquez. Pero hoy en día con el arte contemporáneo eso no existe. Nosotros lo que queríamos era, de alguna forma, no romper, porque romper no vamos a romper nada, pero intentar abrir un debate sobre por qué los artistas contemporáneos no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden crear, no pueden crear dentro del Prado, no pueden relacionarse contemporáneamente con el Museo del Prado. Por eso nuestra idea era dejar pasar a 3 directores de cine para que contasen, para que hiciesen su guerra o hiciesen su propia historia. Esa era la acción, dejar pasar a 3 señores. Y nosotros en este caso, ofrecerles un material sobre el que trabajar, nada más. Realmente era un pretexto. Nosotros les dijimos, no tenéis por qué grabar lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos como el galgo en la carrera que vamos los primeros, pero no nos sigas. Pero, lo que ocurre es que pues nos siguieron algunos, o algunos siguieron a medias, otros siguieron lo que pasaba alrededor, los espectadores, los vacíos entre los cuadros, yo qué sé. Cada uno de estas personas, cada uno de estos directores contó lo que quiso. Hizo lo que quiso. Nosotros realmente, de la gente que actuó allí, no sabíamos gran cosa de lo que iban a hacer, ni queríamos saberlo. O sea, haz lo que quieras. La chica que danza, Mónica García, pues no sabíamos, hasta que no empezó a bailar, no sabíamos ni por dónde iba a ir, ni lo que iba a hacer. O Juan Perro, Santiago Auserón, 3 días antes cambió la canción. Cambió la canción. Que incluso las palabras previas delante del cuadro de Hipómenes y Atalanta. O sea, y mira, cómo iban vestidos los remeros, pues fue cambiado el día anterior y cambió ese mismo día, les dijeron de ponerse una camiseta. Porque antes tuvimos que ponernos unas falditas sobre las rodillas. Por la noche. El día anterior, por la noche, hubo que poner unas falditas y el día ese mismo tal hubo que ponerles una camiseta. O sea, que las cosas fueron cambiando y estábamos tan felices y contentos porque de eso se trataba, de que la cosa no es una cosa estática, de una cosa fija, de que hay muchos aleas y van cambiando. Por ejemplo, de los espectadores que había, yo diría que había muy pocos espectadores reales, porque nos pusieron una hora a las 11 de la mañana. En la que no entra nadie, vamos, que muy poca gente está. Lo que había sí es mucha gente de seguridad del propio museo. Si ustedes se fijan bien, todo el mundo lleva una chapa. Pero eso es muy interesante, eso es lo que queríamos ver, observar, entre otras miles de cosas. Y lo que también pensamos que a lo mejor toda esta historia tendría unas consecuencias posteriores de trabajo, de reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene un recorrido mucho más largo. Todo tiene un recorrido más largo y merece la pena de seguir profundizando en lo que hace uno, porque el tiempo que utilizamos para hacer las cosas, pensarlas, es muy corto. Muy corto. Y esa es la vida, la historia. Y tan corto, porque cuando nosotros entramos en el Museo del Prado, pudimos hacer un ensayo general, un poco caótico, porque además coincidió con el montaje de la exposición Giacometti, y realmente esa escaleta que realmente estaba hecha y nos íbamos a tener a esa escaleta durante la misma ensayo general, se cortaron cosas. Es decir, que la acción duró 17 minutos, no duró más.
Es decir, que dentro de esa improvisación de la que habla José María, realmente las cosas fueron con un gran ritmo. Es que lo de la improvisación es una cosa como un poco también que no tiene mucho sentido, porque es muy difícil improvisar en una institución como el Prado, y es normal. Tuvimos unas horas de ensayo, pero que no llegamos ni siquiera a la mitad del recorrido de la acción, pero poco importa, da igual. No tenía importancia esa improvisación, ni merece más recorrido el pensar esto. Lo interesante es lo que vamos a hacer después, lo que se fue haciendo después, lo que con el tiempo, al cabo de un año y medio, se fue añadiendo, se fue quitando, se fue analizando, y las cosas van a ir apareciendo y desapareciendo también, porque hay muchas cosas que en la película ya no están. Yo supongo que en la próxima, por ejemplo, toda esa, al final, en esa llamada de atención, en esa, entre comillas, bronca, eso desaparecerá. Sí. Ya no tiene sentido porque es como, parece como algo visto y cansado. No tiene mucho sentido ya. Entonces habrá otro tipo de cosas que tendrán más que ver con la idea de qué es vivir, qué es sobrevivir en una vida, como estamos ahora mismo sobreviviendo o intentando vivir. Y, o sea, el Prado es un museo apasionante, es un museo que para mí es un museo que transmite una enorme opacidad, es un museo cargado de poder y de sangre. Es un periodo de España muy combativo, teñido por la religión y por la guerra, y por el poder. Entonces es una carga muy fuerte. De hecho, nosotros esperábamos, como estábamos comentando, esta vez fue Persiles y Sigismunda, y había una serie de invitados, de amigos, porque todos actuaron porque les apeteció, les gustó el proyecto. Pero a la vez que pasábamos durante días y días que íbamos y volvíamos al Museo del Prado, imaginábamos que otras cosas se podrían hacer. Si se podía hablar de los bodegones, si se podía hablar de la comida, si se podía meter un gimnasta que hiciera volatines, si podía haber, en fin, cómo podíamos seguir dejando entrar a los artistas al museo. Y eso, pues, además de esta película, el Instante ha seguido trabajando, porque todo esto compila una obra en constante evolución y crecimiento, y no solamente son las películas de las que hemos hablado, sino también dibujos, también hay fotomontajes, hay textos, es decir, que hay una reflexión muy amplia sobre lo que quisimos y seguimos haciendo sobre el Museo del Prado. Tenemos una pregunta más de los espectadores que dicen que el desarrollo de esta idea será a partir de los mismos materiales. ¿O tenéis previsto volver a hacer algo en el Museo del Prado? Y si no lo tenéis previsto, ¿pero qué cuadro os hubiera gustado, digamos, interpretar como un sueño? Bueno, sí, como acabo de decir, la verdad es que sí que nos hubiera encantado volver a pensar en otros proyectos en el Museo del Prado, pero ahora mismo pues me parece que no. No podemos desvelar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, porque entonces no tendríamos la posibilidad de volver al Prado, probablemente. O sea, tendríamos un acceso muy complicado al Museo del Prado. Pero sí, no vamos a hacer nada de especial. La próxima vez, dentro de un año, si a ustedes les interesa, lo podemos volver a ver qué ha pasado desde entonces, qué se ha hecho, qué recorrido hemos hecho, a dónde va la reflexión. Pero yo pensaba una cosa, yo cuando iba al Prado, iba al Prado y me acuerdo que había un cuadro que, de hecho, mis padres o mi familia y tal, que vi que tal, era los niños de la Concha, de Murillo.
Bueno, pues ese cuadro lo he visto en muchas casas de muchísima gente porque eran cuadros que eran copiados en el Prado. Pero en cada sitio era un cuadro diferente. O sea que, aunque repitiendo la misma cosa, pues había cambios siempre. Había cosas que yo observaba que eran diferentes. Pues, es un poco lo mismo. ¿Pero qué cambios veías tú en este? Pues muy sencillos. Por ejemplo, yo me acuerdo hay un cordero en el que una versión de los años 60 alguien le ha añadido, el pintor ha añadido unas flores a la cabeza del cordero. Es un cordero hippie. Una versión de los años 60. O sea que de alguna forma las copias actualizaban el modelo. Pues es lo mismo que con nosotros. Nosotros el cuadro que es más interesante en el Museo del Prado, evidentemente, somos nosotros. Somos nosotros porque somos un cuadro vivo, somos un cuerpo vivo en el Museo del Prado. Fuimos en un momento dado. Ese es el cuadro más interesante, el que vive. El que todavía está palpitando y está vivo, puede hablar. O sea, la pregunta ¿y entonces cómo se va a llamar la película? Pues eso lo puedo asegurar, que al principio si era sobrevivir en el Prado, después era ¿quién habla de vivir? La siguiente es ¿quién está autorizado para hablar de eso? Ese será el siguiente título de la obra. Oye, ¿quién está autorizado para hablar de todas estas cosas que habláis? O para decir que vive. ¿Quién está autorizado para decir que vive? Yo digo que al final vamos a hablar de nosotros nada más. O sea, como el mejor cuadro del Prado, sin lugar a dudas. Más interesante. Bueno, no veo más preguntas. A ver si, por ejemplo, para clausurar, primero Cristina y José María, ya habéis hablado mucho de vuestros cuadros favoritos, pero a lo mejor para el público que comentáis, ¿cuál es el cuadro favorito de cada uno, por ejemplo? Y después ya pasamos palabra a Jorge Soler para clausurar el acto de hoy. ¿Qué cuadro os gustaría rodar en vuestra película, aunque sea imaginaria? Complicado. Complicado. Yo voy a contar una anécdota que no va a contestar lo que me preguntas, Tatiana, pero mi padre, que era un gran amante del Prado, compró copias del museo. Tú hablabas de las copias. Y tenía uno de los ángeles de la Anunciación de Frangélico y uno de los niños de Goya, su nieto. Nieto o su sobrino, no sé, bueno, uno de los niños de Goya. Y con él tuve también otra experiencia bonita, y era en eso de intentar darle una nueva visión al museo, porque como decimos, lo que le da vida es los que viven en el museo. Él propuso a Sopeña, entonces director del Prado, una serie sobre escritores que hablaran del museo. Y entonces él propuso a Mújica Laínez, al autor de Bomarzo, que murió al año, no lo pudo hacer. Y Laínez puso una condición, y era, vale, yo hago el programa, pero tengo que estar solo en el museo y de noche. Es decir, que nosotros, igual que son interpretaciones de lo que es el museo para cada uno de nosotros. Y yo es que no podría decir ningún cuadro del museo, ¿no? Yo es un poco como la pregunta esa de que si hay un incendio en el Prado, ¿qué rescatarías? Una pregunta que se ha hecho, yo ya no me acuerdo a quién, si a Magó, y la persona alguien que responde el fuego. Sí, eso fue Cocteau. Cocteau respondió el fuego y Salvador Dalí respondió yo salvaría el aire de las meninas. Eso fueron dos respuestas de esta pregunta. Pero muy hermoso el recuerdo de Cristina. Y José María, ¿algún recuerdo tuyo? Mío. El mío el cuadro este de
los niños de la Concha que yo veía en todas partes y en todas partes era diferente. Y que yo lo valoraba más a cada uno de ellos que al original. Es decir, que a mí las copias me han llegado más profundamente quizás que los propios, que los originales. Depende qué tipo de copia sea. Yo valoro mucho las copias. O sea, yo todavía valoro menos el original. No tengo esa idea de la permanencia, una idea de inmanencia que es oriental y en lo cual yo me doy cuenta que valoro cada vez más todo lo falso. Todo la copia. Si la copia está bien hecha, la copia dura más y más en el tiempo, está mejor hecha. Es un edificio moderno, lo copiado antigua, o sea, un edificio antiguo que se repite exactamente igual, pero hecho ahora en China tiene más valor. Yo estoy de acuerdo con ello, me parece sensato, me parece lógico. Bueno. Yo creo que el origen, a mí el origen particularmente es algo que no me interesa. Me interesa lo móvil. Lo móvil y lo que abre a todo el mundo. El origen en sí, que la permanencia no. O sea, por lo cual le diría que todos los cuadros que están copiados del Prado en otras casas, en otros bares, me conmueven igualmente o más. Hombre, yo la verdad es que me quedo con los del Prado. Pero dicho esto, creo que yo me acuerdo porque cada uno tenemos nuestra relación con el Prado. La mía ha sido intensísima. Yo me sabía de memoria todos los cuadros de la galería principal y sabía perfectamente todos los recorridos para llegar a donde tenía que, yo qué sé, para ver desde la pintura flamenca hasta, no sé, hasta la del 19. Me acuerdo una visita que tuve que hacer en el Casón del Buen Retiro. Tuve que presentar ante un patronato del Guggenheim de Venecia, tuve que hacer una presentación del Guernica, ni más ni menos, lo hice fatal, por supuesto. Pero es decir, el museo es algo que tiene sentido porque lo vivimos. Entonces, ojalá pudiéramos hacer más cosas en el Museo del Prado, porque lo que hemos querido con esta película es eso, aportar vida. Es muy interesante porque ahora mismo en el Hermitage de San Petersburgo tiene lugar una gran exposición de Zhang Huang, que es un gran clásico moderno chino, que precisamente ha hecho copias de algunos cuadros del Hermitage sobre las antiguas puertas chinas medievales, taladrando parte de la imagen, y ha salido, digamos, una reflexión absolutamente impresionante, también utilizando cenizas de templos budistas. Así que os agradecemos esta película, que será como un acicate para la reflexión del público ruso y que repetimos que estará en el canal YouTube del Instituto Cervantes, disponible durante un mes en buena calidad, para que cada uno pueda hacer su propia experiencia de sobrevivir el Prado y pensar cómo vivir el Prado. Y esperamos que Jorge Soler, consejero de Cultura de la Embajada de España, clausure el acto de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina Pons y José María Sicilia, por vuestros comentarios, por vuestras reflexiones, por vuestra explicación de la película. Esperemos que haya servido para conocer un poco más el Museo del Prado, vuestra actividad artística. Esperemos también que no tengamos que salvar ningún cuadro específico del museo, sino que podamos tener la oportunidad de visitar el conjunto de las colecciones por muchos años en perfecto estado. Y con esto, después de este agradecimiento, pues cerramos este acto y os esperamos en nuevas mesas redondas y conferencias de este ciclo que estamos organizando. Muchas gracias. Muchas gracias.